Ahora, por favor, mis amados hermanos, su Biblia en el libro de Malaquías. Vaya al libro de Malaquías en el Señor. Malaquías capítulo 3, versículo número 6 al 7. Malaquías capítulo número 3, versículo 6 en adelante. Gloria al Señor. El libro de Malaquías, capítulo número 3, versículos 6 y 7. Leemos esta bendita y eterna palabra, honrando y dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, fiel y verdadero. Dice lo siguiente: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Oramos. Padre, Dios fuerte y poderoso, ante ti, Padre amado, toda rodilla se doblará, y de los que habitan, Dios amado, muertos y vivos, un día confesarán tu nombre. Dios bendito, venimos en esta mañana para recibir de ti, Dios de la gloria, la instrucción, la ayuda, la fortaleza, la guía, la luz, para poder hacer alumbrado en este nuestro caminar que nos hemos acogido en ti, para que este camino, Padre amado, en nosotros sea el albergue, el refugio. En este camino sea la paz y la gracia y toda honra, Padre bendito, para usted. Por eso es que venimos, Padre amado, cada domingo a adorar y a bendecir y a exaltar tu nombre, Dios, porque no tenemos, Padre bendito, otro lugar donde podamos estar seguros. Nadie nos puede brindar seguridad. En tus manos, en tus brazos, en tus atrios estamos seguros. Ayúdanos en esta hora a comprender tu palabra. Padre amado, toma el control del predicador, que pueda hablar, Padre amado, la verdad. Quita de mis labios, Señor, toda palabra engañosa, toda mentira. Y de mi corazón quita toda emoción y toda cosa, Padre amado, que vaya en contra de tu verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Recuerden, mis amados hermanos, que estamos estudiando los atributos de Dios. Y en este precioso atributo de la soberanía de Dios nos hemos detenido. Yo considero que este ya es el tercer mensaje que estamos predicando sobre este maravilloso atributo de la soberanía de Dios. Y podemos deleitarnos en este atributo porque en él encontramos la autoridad, el gobierno, encontramos la autonomía, encontramos que Dios, mi amado hermano, Dios no es se podría decir, el chico demandado, que de pronto a cualquier cristiano considere que Dios le hace los mandados. Hermano, nosotros oramos al Señor y Él en su soberanía sabrá si nos responde o no nos responde. Si Dios nos responde, es soberano. Y si Dios no nos responde, sigue siendo igualito de soberano. Él sigue siendo soberano. Entonces, Dios no es soberano porque de pronto responda a nuestras peticiones, sino que más bien Él es soberano por hacer lo que Él cree que es lo correcto, porque Él sabe las cosas de todo y Él conoce todo lo que existe. Ahora, su perfección en la soberanía, la perfección de Dios en la soberanía, vamos a ver el día de hoy.
Dios es tan soberano que es tan perfecto. Su soberanía muestra su perfección, ya que Él está sentado en su trono gobernando con todo su poder y autoridad absoluta. Y tiene el control de todas las cosas y a la misma vez respeta su voluntad, lo cual ha dicho, lo que ha decretado, lo que ha establecido, no se salta nada. Mi amado hermano, Dios en su soberanía, Él respeta su voluntad. No es porque de pronto Él es soberano y como yo decía, Él está en pleno derecho de hacer lo que quiera, Él se va a saltar algún decreto que haya hecho. Dios no se salta y eso hace que sus criaturas vean la perfección en Él, la perfección en su soberanía. Imagínense, nosotros si podemos cumplir ciertas agendas, wow, gloria al Señor, pero nosotros los seres humanos no podemos cumplir todo. En cambio, Dios cumple a sus demandas todo. Imagínense haber prometido desde el inicio de la creación, haber prometido hasta que se termine la estancia o la vivencia en esta tierra y más allá de la eternidad, cumplir. Nosotros muchas veces hacemos algún tipo de promesa, metas o cálculo y muchas veces cuando llega el día hasta nos hemos olvidado de ese día, de esa promesa. Inclusive hasta con fechas de pronto especiales. Imagínense, sabe pasar que en los matrimonios los cónyuges se saben olvidar de las fechas, por decir, de matrimonio, y eso es un poco delicado, mayormente para las mujeres, son muy sensibles con ese asunto. Y por eso, hermano, de todo me puedo olvidar, menos del 8 de diciembre, hermano. Menos del 8 de diciembre yo no me puedo olvidar no me puedo olvidar ese acontecimiento que sucedió el 8 de diciembre, hermano. Solamente yo sé ese acontecimiento, hermano. Entonces, imagínense, nuestro Señor, Él es soberano y no se le pasa nada. A Dios no se le pasa absolutamente nada, mis amados hermanos. Lo que Él ha decretado para tiempos futuros, en su plena soberanía, miren, mientras se cumple eso que Él ha decretado o establecido para otro tiempo, suceden muchas cosas y sin embargo Dios llega exactamente, puntualmente a esos eventos. Ahora, Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 7 que dimos lectura, dice lo siguiente: porque yo Jehová no cambio. Mire, esa palabra es simplemente, se usa en soberanía. Qué bonito fuera que de pronto nuestras autoridades en nuestros tiempos digan, que se dirijan a la comunidad y que digan: señores de esta nación, algo que yo no hago es cambiar. No, pues si los hombres varían de pensamientos, cambian las cosas, dicen una cosa, prometen y no cumplen. Entonces imagínense en la soberanía de nuestro Dios. Dice: porque yo Jehová no cambio. Yo no cambio. Imagínense, nosotros de pronto en nuestras rogativas pedimos al Señor sanidad para nuestro cuerpo de pronto. Pero si el Señor ha establecido que por medio de esa enfermedad Él se va a glorificar, Dios, mi amado hermano, no va a sanar a esa persona. Él no lo va a hacer. Él se va a glorificar por medio de la salud, del quebranto de salud de esa persona. Y Él no va a cambiar ni por mucho que nosotros hagamos. Entonces usted dirá: hermano, no debo de orar. No, nosotros debemos de orar porque esa es la orden que ha quedado, que oremos al Señor por lo que sea que estemos pasando. Debemos de orar. Ahora que se haga la voluntad del Señor, eso es otra cosa. Esa es la intención, que nosotros vengamos a Él creyendo que Él puede hacerlo. Y si Él no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Entonces, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora, prestemos atención en esto, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Precisamente no hemos sido consumidos porque Él no cambia.
Porque Él estableció en su decreto, por decir, mis amados hermanos, el Señor establece en el Génesis que ya no castigaría al mundo con otro diluvio. No lo castigaría al mundo con otro diluvio. Entonces, Él no va a cambiar de parecer. Él no lo castigará con otro diluvio, sino, como lo ha dicho, que esta tierra será desaparecida cuando Él levante a su pueblo a la eternidad, porque Él trae una nueva ciudad. Entonces, precisamente nosotros debemos de ser agradecidos, mis amados hermanos, de no ser consumidos por nuestro Dios, porque Él no cambia. Ahora hay que entender otra cosa. Cuando aquí se usa la palabra no han sido consumidos, no han sido diluidos, no han sido borrados, no han sido exterminados. Aquí no han sido consumidos no es simplemente como que los mato y no los he matado o no han muerto, no. Como que la intención es de Dios. Yo no cambio, es decir, mi forma de ser con ustedes los seres humanos, aunque Dios de pronto quisiera exterminarnos y borrarnos. A ver, voy a explicarlo de otra manera, pero usted no me comprende. Lo que Dios está diciendo es, entre todas las creaciones, quisiera yo a ustedes borrarlo y dejar los animales, las aves y a los humanos que como que no existieran. Esa es la intención de este pasaje. Pero no cambio y por eso no los voy a exterminar. Los voy a dejar. Esa es la idea, hermano. Porque la intención del Señor es de desaparecer a la raza humana, porque es la raza más rebelde, más controversial, más soberbia. Y ha sido la única creación que ha desafiado a Dios. Ha sido la única creación que se ha levantado contra el Señor. Es la única creación que niega a Dios. ¿Usted ha escuchado alguna vez algún animalito negando a Dios? No, hermano, no va a suceder eso nunca. Es precisamente la raza humana la única que ha negado a su Creador. Entonces, el verso número 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Desde los días, el Señor está diciendo por medio del profeta, desde los días de sus padres se habéis apartado de su ley. Cuanto más nosotros que vivíamos sin ley y sin Dios, sin Cristo y sin consuelo. Ahora dice: y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es un llamado que Dios hace al pueblo de Israel después de haber subido del cautiverio babilónico medo-persa. Después de aquellos 70 años, el pueblo está bien, fue libre, pero el pueblo se le pegaron las costumbres de aquel pueblo donde estuvo, de aquellas tradiciones, y ya no lo tenían a Dios como supremo o como la autoridad principal. Ya no lo tienen así. A mí me parece este asunto del pueblo de Israel más o menos como cuando una persona va a una iglesia y después de un tiempo deja de ir a la iglesia. Entonces tiene una idea de quién es Dios. Tiene una idea de quién es Dios, pero más sin embargo no tiene temor de Dios. Hace las cosas que le ofenden al Señor. Más o menos eso hacía el pueblo de Israel. Hace muchos años, un familiar mío, yo conversaba con ella y ella decía: vamos el fin de semana a Novol. Yo digo: ¿a Novol? Bueno, no hay ninguna novedad a Novol. Puede ir a comer mango, qué sé yo. Va a Novol, hermano. ¿Cuál es el problema que vaya a Novol? Pero la ida de ella a Novol inmediatamente era para ir a hacer adoración a la mujer esta que está ahí, ¿no? A la Narcisa de Novol, a la estatua que está ahí. Mi amado hermano, y yo le digo: ¿cómo es eso posible que ustedes, mi familia, que hace muchos años ustedes iban a una iglesia, y ella dice: yo veo a Dios en ella? ¿Se dio cuenta? Ella decía que veía a Dios en esta estatua, lo que Dios aborrece.
Dios aborrece eso para el Señor se llama prostitución. Eso es prostitución. A veces la gente piensa que para Dios prostitución es ver a una mujer que vende su cuerpo. Solamente. No, solamente eso. Para Dios prostitución es todo aquel que se va con otro. Y hay un asunto ahí, se llama profanación, porque está profanando el nombre que es sobre todos los nombres, haciendo uso que en eso hay poder. Entonces el pueblo de Israel tenía esa idea. El pueblo de Israel sabía que existía un Dios, porque si no supiera que existiera un Dios, entonces cuando estaban en grave aflicción, se acordaban, dice que se acordaban, y se acordaron del Señor, dice, y ahí clamaban. Eso significa que sí sabían que existía un Dios. Las personas en el día de hoy saben que existe un Dios, pero no tienen temor del Dios verdadero. No tienen temor. Entonces, el Señor manda la advertencia y le dice que se vuelvan a Él, y entonces Él se volverá a ellos. Mire este asunto de supremacía de Dios y este asunto de poder. El Señor, con nuestro Señor Jesucristo en nosotros, hizo una obra muy diferente a lo que le demanda a este pueblo. Recuerda que nosotros no venimos al Señor. Otras veces, cuando yo vine al Señor, no, nosotros no vinimos al Señor. Él vino a nosotros. Pero más bien aquí Él le pide al pueblo de Él que se vuelva a Él. ¿Por qué? Porque aquí va la diferencia. Es que el pueblo de Dios sabía de la existencia de su Dios de generación en generación que lo había librado. En cambio nosotros éramos sin Dios y sin esperanza. Nosotros no teníamos Dios. Y Él vino y decir: hey, yo soy el Dios verdadero. Yo voy a ser el Dios de ustedes de ahora en adelante. Por eso Él se acercó a nosotros, porque no teníamos Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora que nosotros estamos en el verdadero, estamos en el Señor, ahí sí, ya no es que el Señor va a venir humillado ante nosotros y el concepto que tienen que hay Dios bueno. No, ahora el Señor demanda, habiéndole conocido a un Dios todopoderoso, las consecuencias que acarrean nuestra vida si nosotros nos desviamos de Él. ¿Nos damos cuenta que la gente está bien en los caminos del Señor, hermano? Están tranquilos, así no tengan riqueza, hermano, que la gente cree que el evangelio va a ser rico. No, están bien con su salud, bien con su familia. Yo conozco muchos casos que son matrimonios sólidos, están bien, hermano, hablando en este sentido, pero se van de la iglesia. Cuando me entero días más tarde, están separados, divorciados, los hijos están en un lado, en otro lado, caos por doquier, porque ya no hay protección, ya no cuentan con ayuda de Dios cuando es en obediencia. Ahora, el Señor dice: ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis, a manera de pregunta, el pueblo dijo: ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Hermano, y ese tipo de preguntas, hermanos, no son ajenas en el día de hoy. Usted conversa con las personas, hermano, con personas que conocen de pronto de la palabra de Dios, que han estado por mucho tiempo en una congregación, mucho o poco tiempo en una casa de oración, y usted conversa con ellos, y usted y yo, mi amado hermano, sabemos en la condición de pecado que están, pero ellos conversan como que sin nada, hermano. Y si usted le dice, usted comienza a predicar y usted dice de pronto: el Señor aborrece el pecado. Y ellos dicen: sí, es verdad, Dios aborrece el pecado, hermano, pero ellos están en pecado, hermano. Así mismo el pueblo dijo: ¿en qué hemos nosotros faltado? Mire, dice: ¿en qué hemos de volvernos? Si dice ¿en qué hemos de volvernos a Dios? Lo que querían decir es: si nosotros ya estamos en Dios, ya estamos en Dios. Entonces,
Usted dígale a alguien, hermano, arrepiéntete. Ay, no, hermano. Eso sacan las espadas, las lanzas, sacan todo arco, toda arma, mi amado hermano, y están listos para destrozarlo. La gente, nosotros, incluyéndome yo, no queremos reconocer nuestro pecado, y eso es desagradable delante del Señor. Mire, yo veo aquí la soberanía del Señor, en que Él manda advertir a su pueblo. Hermano, nosotros todos los días tenemos la advertencia de Dios. Todos los días tenemos la advertencia de Dios. Yo no sé si en su casa trinan las aves. En mi casa, sí, como hay unos árboles, trinan unas avecillas de mañana. Al escuchar el trinar de aquellas aves, hermano, yo digo, gracias Señor, todavía estamos en esta tierra. No estoy diciendo que una ave le está anunciando algo, ni pretendo. Pero mi amado hermano, si usted todavía puede escuchar aún el burbullar del viento y el trinar de una ave, yo estoy seguro que Dios todavía nos habla a nosotros en el día de hoy, por medio de su palabra, por medio de los elementos, por medio de las cosas que nosotros podemos apreciar. Ahora dice, al leer esto, a la luz de la soberanía, mi mente no puede más como cómo Dios puede hacer todo esto, siendo un Dios que aborrece el pecado y por causa del pecado los puede matar, y luego los confronta con el pecado, y el pueblo rebelde dice, ¿en qué hemos de volvernos? Imagínense, mi amado hermano, gloria al Señor. Miren, mi amado hermano, miren lo que sucede. Dios confronta al pueblo con el pecado. Dios confronta al pueblo con el pecado, siempre va a ser así. Ahora dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Este pasaje demuestra aún con mayor claridad que Dios puede ser altamente ofendido y de hecho puede estar airado, pero Él no es tentado, no cae en la provocación. Pero al ser ofendido y como está sentado en el trono universal, solo tiene que hacer un movimiento y puede exterminarnos. Miremos, mis amados hermanos, este asunto de manera detallada. El Señor, nuestro Dios, Él no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie. Y aunque Dios puede estar airado, no cae en la provocación. Eso es muy interesante, mi amado hermano. Eso simplemente lo puede hacer alguien que tenga soberanía absoluta. Imagínense, usted y yo estamos muy molestos por algo. Estamos muy indignados por algo. Y mire cómo batallan nuestros miembros de nuestro cuerpo, batallan por no querer explotar. Usted y yo queremos explotar, estamos muy molestos. Y aunque digamos, me la guardo, su semblante se va a notar. No sé, su cuerpo temblará, pero usted de que estalla, cualquier ratito revienta, como dicen en el campo, si no explota, revienta. Entonces, mis amados hermanos, Dios no es así. Dios puede estar muy airado, pero Él soberanamente, mis amados hermanos, aún estando airado, soberanamente, Él lleva las cosas tranquilas, fríamente. Dios puede estar muy molesto con usted y conmigo, hermano, pero Él está tranquilo, porque Él es Dios que tiene el control de todas las cosas. Dios no se sulfura, hermano. No. Por eso es que Él hace, los juicios de Él son justos. Justos juicios Él hace.
porque Él tiene todo medido, todo en parámetros, todo bien organizado. En cambio nosotros nos alocamos, nos arrebatamos. El Señor, nuestro Dios, no puede ser tentado. Nadie lo puede tentar al Señor. Nadie lo puede tentar a Él. Ya le digo, y Él puede estar altamente provocado. En la historia bíblica hubieron muchos hombres que trabajaron en función de provocar a Dios. Pero Dios no se complicó. No se complicaba el Señor. Entonces, Cristo, mire la soberanía de Cristo. El Señor Jesucristo, Él libertaba a los que tenían demonios, sanaba a los enfermos, pero le crucificaron. Siendo inocente de cualquier culpa, le dijo Poncio Pilato, en Lucas capítulo 23, versículo 4. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Ningún delito hallo en este hombre. Cristo era inocente. Mi amado hermano, era totalmente inocente. Y Él fue culpado. ¿Cuál hubiese sido la reacción del Señor al momento de que lo culpaban de algo que Él no había hecho? Él podía haber operado de alguna u otra forma para librarse, pero no. Él se manejó soberanamente. Él vino a cumplir algo que ya había sido destinado y no se movió. Por eso es que Dios, Él no cambia. Cristo vino a hacer lo que hizo y Él no se movió de aquello. Eso es soberanía. Ahora, Cristo fue crucificado y Él resucitó el tercer día. Lo lógico es que Él se vengue. Tenía y tiene la oportunidad, pero se pone aún más asombroso este tema, porque ese era el temor de los judíos, que si éste resucitaba, se vengue de ellos. Pero Jesús soberanamente destruyó la lógica de los hombres, ya que la causa de su muerte era para amar a los que le crucificaron. Es decir, resucitó en amor, salvando a todo aquel que en Él cree. Mire, si una persona la dejan medio muerta, como se dice el término, la dejaron por muerta, y cuando ya le llevan a los médicos y logra revivir, ¿no? Cuando esa persona está en pie, ¿cuál es su meta principal? Su objetivo principal, si no tiene temor del Señor, y aún teniendo temor del Señor, aún siendo creyente, Él quiere vengarse. Mire ese asunto de soberanía. Cristo, al resucitar después del tercer día, Él se pudo haber vengado. Podía hacerlo. Es Dios, tiene poder, podía hacerlo, hermano. Cristo Jesús muere, hermano. Lo mataron. Y Él pudo haberse levantado con una estrategia de poder para exterminar a la raza humana. A Él lo mataron con odio. El odio de la humanidad lo mata a Él. Y Él, cuando resucita sorprendentemente en amor. Resucita en amor. ¿Cómo es eso posible? Que Él lo matan con odio y Él resucita con amor. A usted y a mí de pronto nos hacen dormir sin darnos de merendar, y al otro día verá cómo está nuestro rostro, nuestra cara. Molestísimo porque no hemos comido en la merienda. No me diste de comer. El Señor no se levantó en esa condición. Él se levantó en amor, hermano. Es que es sorprendente. ¿Sabe? La preocupación mayor de los judíos era que ellos entendían que Él venía del cielo. ¿Qué le dijo Nicodemo cuando tuvo la reunión con Jesús en Juan capítulo 3? Él dijo: definitivamente tú no eres de este mundo. Tú, o sea, las cosas que tú haces no son de esta tierra. Tú vienes de Dios. Ellos lo sabían. Y este era un hombre muy importante en el Senado o en la cúpula de los hombres de la ley. Entonces, ¿sabe qué?
ellos sabían que Cristo lo que hacía, todo lo que hacía, no era humano, hermano, era poderoso, divino, del cielo. La preocupación de los judíos era que cuando Cristo resucite, se vengue de ellos. Se vengue de ellos. Porque así era la ley de Moisés. ¿Cómo era? Ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, dedo por dedo, vida por vida. Si le quitaban la vida, Cristo, según la ley de Moisés, Él podía quitarle la vida a todos los que le quitaron la vida a Él. En la ley era así. Pero Cristo, como es el cumplimiento de la ley, Él vino en amor. Él vino en amor. Después que Él resucita en amor, hermano. Porque si Cristo se hubiese vengado, nosotros, mis amados hermanos, imagínense, ¿dónde estuvieran si Cristo se vengara de cada cosa que hacemos? Gloria a Dios. Ahora, voy a mencionarle algunos títulos de películas del mundo, obviamente. Cuando usted ve una película que matan al protagonista, y esa película tiene un nombre más o menos, se llama Venganza del Más Allá. ¿Se ha visto esos títulos de película? Por lo general, esas películas de vaqueros de la antigüedad, y que a un hombre lo dejan con muchas balas ahí, o de pronto en el tiempo de los espadachines, y no logran matarlo, y ese hombre vuelve a pararse y está un tiempo aislado en un sitio preparándose para vengarse. Todas las películas radican en eso, que el héroe de pronto de esa película, el autor de esa película, se prepara para vengarse. Y la estrategia, mi amado hermano, juega con nuestra mentalidad, aunque de pronto nosotros nos conectamos y decimos, ese es el bueno de la película, pero no es tan bueno que digamos, porque va a matar. Entonces nuestro Señor Jesucristo sí es el bueno de la película, porque Él no se levantó en venganza, Él se levantó en amor a salvar a los hombres malos. Otro nombre que le pueden dar a las películas en el mundo: vino para vengarse. Vino para vengarse, hermano. Cristo nos vino para vengarse. Cristo vino para salvar a la humanidad que se vengaba de Él o que le hacía daño a Él. Entonces no es comparado nuestro Dios. Es pues porque Él es Dios, es soberano. Por eso mismo estamos predicando aquello. Entonces Dios es soberano, y los hombres y toda la creación exaltan su soberanía. En otras palabras, exaltan su gobierno. ¿Dónde está el trono de Dios? Si Él es soberano, significa que Él es su gobierno, que Él tiene su gobierno, que Él gobierna. Entonces Él tiene un trono, porque Él es rey de reyes y señor de señores. Vaya a Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Vamos a ver dónde está el trono de Dios. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan, el que tuvo la visión, dice que vio en el cielo a uno sentado en el trono. Esto es evidencia que el soberano reina desde los cielos. Así lo afirma también el salmista en el Salmo 103, verso 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Entonces el trono de Dios está en el cielo. La pregunta siguiente es: ¿cómo es la silla del soberano? La palabra trono es la palabra silla. Usted no, hermano, no se confunda usted. De pronto hay veces pensamos que trono es como una cosa. No, trono es silla. Trono es la silla, hermano. Trono es la silla. La palabra trono es la palabra silla. Entonces, ¿cómo es la silla de donde se sienta el soberano? ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿En qué estado está la silla del Señor? ¿Cómo será esa silla, hermano? La silla del soberano. ¿Cómo será la silla del soberano? La silla del Señor, de donde Él gobierna, donde está sentado. Vaya a Daniel, capítulo 7, versículo 9. Vamos a conocer cómo es la silla del soberano.
¿En qué Él está sentado? Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Hermanos, mire cómo es el trono de Dios. Esto a mí me llama mucho la atención. El trono de su trono llama de fuego. Dios está sentado en llama de fuego. Esto no es un cuento o ciencia ficción, no, esto es real. Él se sienta en fuego. A menudo pensamos en el trono de Dios como de esta manera, que el trono de Dios es como muy fresco y que Él está como rodeado de hielo o en nubes frescas y espumosas. Mas sin embargo, la Biblia dice que su trono está en llama. Eso a mí me lleva a meditar cómo es el carácter de Dios. Hermano, ¿cómo es su carácter? ¿Cómo usted se siente cuando usted se acerca a la candela? ¿Cómo es su estado de ánimo? Es un estado de ánimo que lo pone alerta, hermano. Usted está caminando, ve la candela y dice: no, no hace nada daño la candela, ¿no? Usted se pone se alerta. ¿Cómo será el carácter radiante del Señor que está sentado en candela, hermano? Dios no está sentado de pronto como pensamos en nubes voladoras y tan lindo, fresquito. Queremos ir al cielo para que el sol aquí nos azota. En el cielo, Él está sentado, su trono es llama de fuego. Yo personalmente tenía esa idea de que al ir al cielo todo cubierto de nubes y fresquito y muy lindo, pero cuando leo la Biblia me encuentro con otra cosa muy diferente. La Biblia me dice que donde Él habita, por eso dice que Él habita en luz inaccesible. ¿Quién podrá penetrar a la luz del Señor si Él habita en fuego, hermano? Él habita en fuego. Y los que atraviesan donde Él es porque han sido purificados. Son más preciosos que el oro. Porque esto no es así como que yo ya soy cristiano y hermano y... No, hermano, mira el proceso para entrar un día a la presencia del Señor y Él diga: pasa, bendito de mi Padre. Ha de haber tenido que pasar por un proceso muy fuerte, hermano. Ahora comprendo al profeta Jeremías cuando le enseña al pueblo la diferencia entre los dioses falsos y el Dios verdadero. Dice Jeremías capítulo 10 versículo 7. A manera de pregunta, Jeremías dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Dice Jeremías a Dios: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todo su reino no hay semejante a ti. O sea, me llama la atención que Jeremías enseña al pueblo o la diferencia del pueblo comparando a Dios con los dioses falsos. Y él dice, Jeremías capítulo 10 versículo 7, dice: ¿quién no te temerá? Hermano, ¿y quién no va a temer a un Dios que vive sentado en un trono de fuego? Bien, si pensábamos en su soberanía como Dios no me hace nada, Él conoce mi corazón, Él me libra pese a lo que yo haga porque Él es soberano, estamos muy equivocados. Antes, precisamente porque Él es soberano, tenemos que temer porque Él no se sujeta a nadie. Dios no se sujeta a nadie. Hermano, esa frase la hemos usado casi todos los creyentes y tenemos un concepto distorsionado de la soberanía de Dios. Nosotros a menudo decimos: hermano, pero Dios es soberano, y como que reposamos en esa palabra y decimos: bueno, Dios conoce mi pecado, Dios es soberano, Él me libra porque Él es soberano. No, hermano,
Debemos de temer precisamente porque Él es soberano, porque Él puede hacer lo que quiera, porque Dios no se doblega ante nadie. Él es Dios. Ahora, la soberanía en la Trinidad. Yo creo que ya va siendo la hora, ya es hora. Dejemos hasta ahí, mi amor, hermano. Vamos a ver en el próximo mensaje la soberanía en la Trinidad y veremos ahí la soberanía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y con eso concluimos con este tema. Amén.